Bienvenido de nuevo. Continuamos presentando los libros orientados a la preparación de la parte del temario de gestión financiera, contratación y subvenciones. Hemos visto en vídeos anteriores el manual de conceptos básicos, también en otro vídeo el libro de introducciones fundamentales y en el presente vídeo vamos a ver los 4 libros de supuestos prácticos resueltos. El volumen 1 de los supuestos 1 al 17, el volumen 2 supuestos 18 al 33, volumen 3 supuestos 34 al 50 y volumen 4 supuestos 51 al 67. Bien, la estructura de las respuestas en los libros de supuestos prácticos es la que vemos aquí, que ya hemos comentado también anteriormente. Primero viene el enunciado de la pregunta, después vienen unos conceptos básicos y comentarios previos a la resolución de la pregunta y por último la resolución de la pregunta. En cuanto a los conceptos básicos y comentarios previos a la resolución de la pregunta, tienen siempre 2 apartados. Un apartado de conceptos básicos que es necesario conocer para responder a esa pregunta y una explicación y comentarios sobre la respuesta a dicha pregunta. Y luego ya viene la resolución a la pregunta que, como ya hemos visto, tiene los 5 apartados de siempre. Tenemos que indicar en nuestra respuesta el número de la pregunta, del supuesto a la que contestamos, la normativa aplicable a la pregunta, un breve resumen de lo que piden contestar en la pregunta o en cada apartado de la pregunta, una introducción o introducciones necesarias para responder a cada pregunta o apartados de la pregunta y finalmente la respuesta concreta y específica basada en cada introducción. Bien, en cuanto al enunciado de la pregunta, en los volúmenes de supuestos prácticos resueltos nos podemos encontrar con distintos tipos de preguntas que se intenta que sean similares a las que pueden aparecer en un hipotético examen de la oposición. Así tenemos preguntas como esta de aquí, que está compuesta por una sola pregunta, valga la redundancia. Aquí se pide indicar si al inicio del expediente de contratación se cumplen los porcentajes plurianuales establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. Vemos que es una pregunta única. También hay otras preguntas que, aunque aparentemente son únicas, encierran 2 o más preguntas, como esta de aquí. En cuanto a las 4 transferencias del enunciado, se supone que nos dan unas transferencias en el enunciado de la pregunta. Indique la posibilidad de realizar dichas transferencias, así como el órgano competente para autorizarlas. Aquí hay que tener cuidado porque nos piden o nos hacen 2 preguntas. Por un lado, la posibilidad de realizar las transferencias y por otro, el órgano competente para autorizarlas. Por lo tanto, ya de entrada nos van a hacer falta mínimo 2 introducciones para responder a esta pregunta. Y también podemos tener preguntas de este tipo y esta pregunta está compuesta de varios apartados. Por ejemplo, aquí 3 apartados, pero eso no quiere decir que cada apartado sea una única pregunta. Aquí, por ejemplo, el apartado A es una única pregunta, indique si existe crédito suficiente. El apartado B también, si sería posible obtenerlo mediante una transferencia de crédito. Pero el apartado C encierra 2 preguntas, porque nos indica, en caso afirmativo, señale el órgano competente para autorizar la transferencia y explique la tramitación del expediente de modificación presupuestaria. Aquí vemos que este apartado C encierra, a su vez, 2 preguntas. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta porque para plantear nuestra respuesta adecuadamente y no dejarnos ninguna pregunta sin responder. En cuanto a los conceptos básicos y comentarios previos a la resolución de cada pregunta. Como veremos en los respectivos volúmenes, este apartado es previo a la resolución de la pregunta. En este apartado se intenta dar los conceptos básicos que es necesario conocer para responder a la pregunta y también el autor da una explicación y comentarios a veces bastante amplios que nos sirven para profundizar en nuestros conocimientos, para adquirir nuevos conocimientos, para ampliarlos. Son explicaciones y comentarios sobre la respuesta a la pregunta que se va a dar a continuación.
Y luego, en todas las preguntas de los supuestos, viene ya la resolución de la pregunta. La resolución de la pregunta, es decir, en una pregunta como por ejemplo esta, tenemos por un lado los conceptos básicos que se recomienda repasar o estudiar antes de intentar contestar a la pregunta. Y luego tenemos las explicaciones y comentarios que da el autor sobre la respuesta a esta pregunta en concreto. Y luego vendría lo que es ya en sí la resolución a la pregunta con los 5 apartados que ya hemos comentado. Estos 5 apartados siempre tenemos que ponerlos en nuestra respuesta. Por ejemplo, aquí veríamos la resolución a la pregunta 2 del supuesto 14, la resolución que se da en uno de los volúmenes, en el que se indica primero el número de la pregunta a la que contestamos, la normativa aplicable que utilizaremos en esa respuesta, un breve resumen de lo que se pide contestar del apartado A de la pregunta y la introducción que utilizaremos para responder a ese apartado A de la pregunta o a ese apartado del apartado A de la pregunta, porque vemos que este apartado de la pregunta tiene a su vez 3 preguntas. Indicar el concepto de aprobación del gasto, indicar el concepto de compromiso del gasto e indicar el concepto de reconocimiento de la obligación. Por lo tanto, aquí vamos por pasos respondiendo. Respecto al concepto de aprobación del gasto utilizamos una introducción. Después, respecto al compromiso del gasto utilizaremos otra introducción. Y respecto al reconocimiento de la obligación utilizaremos otra introducción. En definitiva, debemos tener clara la secuencia a seguir en la resolución de los supuestos prácticos. En primer lugar, siempre nos tenemos que leer con atención el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta, como hemos visto, puede ser una única pregunta, puede ser aparentemente una única pregunta pero que encierre varias preguntas. Lo más normal será que sea una pregunta con varios apartados. E incluso un apartado puede contener varias preguntas. Una vez leído atentamente el enunciado, pasaríamos a los conceptos básicos que es necesario conocer para responder a la pregunta. En todas las preguntas de los supuestos prácticos se recomiendan unos conceptos básicos que, como ya vimos, están en el manual de conceptos básicos. Se trata, por tanto, de acudir al manual de conceptos básicos y repasar esos conceptos que se recomiendan en la pregunta. Repasando esos conceptos también nos guiarán al libro de introducciones. En el libro de introducciones tenemos que localizar introducciones que sirvan para resolver la pregunta del supuesto práctico que estamos haciendo. Por tanto, repasar los conceptos básicos recomendados, así como las introducciones, servirá para que el opositor adquiera nuevos conocimientos, refuerce y afiance los que ya tenga. No se trata de memorizar al pie de la letra las introducciones, sino solo de ser capaces de reproducirlas en nuestra posible respuesta a la pregunta. Por lo tanto, después de los conceptos básicos, después de localizar las introducciones que nos van a servir para esta pregunta, pasamos a intentar responder a la pregunta en un papel como lo haríamos el día del examen. Es importante no saltarse este paso y no acudir a ver la resolución de la pregunta o las explicaciones y comentarios. Primero hay que intentar responder a la pregunta siguiendo, eso sí, el esquema que ya conocemos de 5 puntos. Una vez que hayamos intentado responder a la pregunta en un papel, pasamos a ver la explicación y comentario que sobre la respuesta da el autor. En este apartado se explica cómo se han aplicado las introducciones, además de realizar comentarios para ampliar y afianzar conocimientos sobre el tema o temas de esa pregunta en concreto. Y a continuación, ahora sí, pasaríamos a ver la resolución de la pregunta, en la que comprobaremos que se han seguido todos estos puntos recomendados. Pues a continuación vamos a ver en los supuestos prácticos resueltos, en los volúmenes 1, 2, 3 o 4, cómo seguimos esta secuencia en la resolución de los supuestos prácticos. Aquí tenemos el volumen 1 de supuestos prácticos del 1 al 17.
Este sería el volumen 2, supuestos prácticos 18 al 33. El volumen 3, supuestos prácticos 34 al 50. Y el volumen 4, supuestos prácticos 51 al 67. Todos los volúmenes siguen el mismo esquema. Tienen un índice al principio en el que se reseñan los enunciados y la resolución de todos y cada uno de los supuestos. Enunciado del supuesto 1, resolución del supuesto 1. Supuesto 5, supuesto 6. Hay supuestos con 4 preguntas, como el supuesto 6, y otras con 5 preguntas, como el supuesto 7. Si nos vamos a cualquiera de las preguntas, aquí tenemos, por ejemplo, el enunciado del supuesto 7 y las preguntas planteadas en base a dicho enunciado. En este caso, 5 preguntas. A continuación vendría la resolución de cada una de estas 5 preguntas. La resolución de la pregunta 1 del supuesto 7, donde se vuelve a repetir el enunciado de la pregunta, y aquí vendrían los conceptos básicos que es necesario conocer para responder a la pregunta 1 del supuesto 7. Lo que habíamos comentado, los conceptos básicos, el paso 2, los conceptos básicos que es necesario conocer para responder a la pregunta. Nos podemos ir a cualquiera de estos conceptos básicos y para ello tendremos que acudir al manual de conceptos básicos. Vamos a buscar, por ejemplo, el concepto 151, tipos de contratos según su objeto. Para ello nos vamos al índice del manual de conceptos básicos, apartado 151, que estará en el apartado de contratos. Efectivamente, apartado 2, conceptos básicos sobre contratación, apartado 151, tipos de contratos según su objeto. Nos vamos a la página 283 del manual. Página 283 del manual. Y aquí vienen los tipos de contratos según su objeto, los tipos de contratos que contempla la Ley de Contratos del Sector Público y puestos también esquemáticamente con los artículos en donde se habla de cada uno de ellos. Y aquí nos recomiendan o nos indican que es necesario conocer los tipos de contratos según su objeto en la resolución de unos determinados supuestos, de unas determinadas preguntas de supuestos. Entre ellas está la de la pregunta 1 del supuesto 7 que estamos viendo, pregunta 1, supuesto 7. Y también aquí nos recomiendan en el libro de introducciones una serie de introducciones en las que se puede ampliar información sobre los tipos de contratos según su objeto. Esto ya nos da una pista de que alguna de estas introducciones será necesaria para responder a la pregunta 1 del supuesto 7. Y así haríamos con el resto de conceptos. Tendremos que dar un repaso a estos conceptos y a las introducciones que se recomiendan en dichos conceptos. Y pasaríamos al punto que hemos recomendado de intentar responder a la pregunta en un papel como será el día del examen. Una vez intentado responder a esta pregunta, pasaríamos a consultar la explicación y los comentarios que da el autor sobre la respuesta a la pregunta 1 del supuesto 7. Aquí se explican las introducciones que se ha utilizado para responder a esta pregunta. Y también esto es importante, la mayoría de las preguntas se indica con la expresión abundando en el tema de. El autor amplía el tema de la pregunta en concreto y da una explicación sobre aquellos aspectos más controvertidos o que puedan presentar dudas que se han tratado en esta pregunta. En este caso, abundando en el tema de la duración de los contratos, pues se da una explicación de la duración de los contratos de servicios, etc. Y luego vendría la resolución de la pregunta. Según el esquema, la resolución de la pregunta, siguiendo estos 5 apartados. Vemos que se pone el número de la pregunta, la normativa aplicable a esta pregunta, un breve resumen de lo que se pide responder en la pregunta. Se responde en primer lugar que es necesario conocer el tipo de contrato de que se trata. Para ello se utiliza la introducción y se responde concretamente. Una vez constatado que nos encontramos ante un contrato de servicios,
se pasa a exponer la duración, y para ello se utiliza la introducción del artículo 29 de la Ley de Contratos. En base a dicha introducción respondemos concretamente a la pregunta. También, como vemos aquí, es importante resaltar que muchas de las preguntas están basadas en preguntas reales de exámenes oficiales. Y aquí se suele indicar al final de la respuesta concreta, al final de la resolución de las preguntas, se pone la pregunta real que salió en el examen en su día, en el año correspondiente, y como puede apreciarse son preguntas parecidas a las que resolvemos en los volúmenes de supuestos prácticos. En el volumen 2 vemos que se sigue el mismo esquema en el índice. Están todos los supuestos con su resolución. Por ejemplo, la pregunta 1 del supuesto 22. Nos vamos al enunciado. Aquí tenemos el enunciado del supuesto 22 con una serie de cuestiones planteadas. En este caso, 4 preguntas. Esta pregunta que tiene 4 apartados. Esta pregunta que es única pero tiene varias preguntas, encierra varias preguntas. Esta pregunta que tiene 2 apartados y esta pregunta que también es única y también tiene 2 preguntas. A continuación vendría la resolución de estas 4 preguntas. Por ejemplo, la resolución de la pregunta 1 del supuesto 22. Aquí tenemos el enunciado con los 4 apartados. Los conceptos básicos que se recomienda repasar y que tendremos que consultar y que también nos van a dirigir a las introducciones a utilizar. Intentaríamos responder a la pregunta por nuestros propios medios y después consultaríamos la explicación y los comentarios sobre esta pregunta 1 del supuesto 22. Aquí se explica cómo se ha respondido al apartado A, la introducción que se ha utilizado, cómo se responde al apartado B, la introducción que se utiliza. Abundando en el tema de los créditos ampliables, se da una explicación sobre el tema de los créditos ampliables. Después, para responder a la primera parte del apartado C, la introducción que se ha utilizado y la respuesta concreta. Y para la última parte del apartado C, también la introducción y la respuesta concreta que se da. Vemos que aquí se trata de una pregunta, de un apartado, que tiene a su vez varias preguntas. Y se pasaría a la resolución de la pregunta 1 del supuesto 22 siguiendo el esquema recomendado. Número de la pregunta, normativa aplicable, breve resumen de lo que se pide contestar en el apartado A, introducción y respuesta concreta en base a dicha introducción. En el apartado B, breve resumen de lo que se pide contestar en el apartado B, introducción, respuesta en base a dicha introducción, otra introducción, respuesta en base a dicha introducción, breve resumen de lo que se pide responder en el apartado C, introducción y respuesta, breve resumen de lo que se pide contestar en el apartado D, introducción y respuesta. Pues bien, este sería el esquema que se sigue en todas las preguntas de los 4 volúmenes de los supuestos prácticos. Se puede comprobar que por medio de los conceptos básicos y de las introducciones afianzamos y reforzamos nuestros conocimientos sobre gestión financiera, contratación o subvenciones. Intentamos responder a cada una de las preguntas por nuestros propios medios, como sería el día del examen, y después consultamos la resolución de la pregunta, los comentarios, las explicaciones y la resolución de la pregunta que facilita el autor. Pues bien, ya hemos visto en la estructura y organización del manual de conceptos básicos, la estructura del libro de introducciones y cómo se estructuran todos los supuestos prácticos de los volúmenes 1, 2, 3 y 4 de supuestos prácticos. Bueno, y si has sido capaz de llegar hasta aquí con este vídeo, y con independencia de que tengas previsto comprar o no los libros, me gustaría que indicases la opinión sobre este sistema de preparación de supuestos prácticos, dejar alguna reseña en este vídeo. La verdad que este sistema lo he utilizado con opositores hasta la última convocatoria, pero por un sistema que utilizaba una forma más directa, más personalizada.
pero utilizando la misma estructura y el mismo sistema de preparación, y dio bastantes buenos resultados. Así que nada, muchas gracias y un saludo.